va asomando un poquito el sol en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto. Arrancamos un nuevo bloque, hoy hasta las 13 en Puntal AM con la situación COVID, por supuesto no puede ser de otra manera. Recién hablábamos con el encargado de la unidad de terapia intensiva en toda la provincia de Córdoba, de las unidades, ¿no? El doctor Peñalosa, que nos daba un panorama de la ocupación en Córdoba y un número redondo del 22% que no necesariamente refleja la particularidad de cada una de las localidades. Por ejemplo, en La Bulaye, con una ocupación del 85% de las camas críticas, contra Córdoba Capital y una ocupación del 15%. ¿Qué pasa en Río Cuarto? ¿Cuál es la realidad de las clínicas privadas frente a la segunda ola de COVID que estamos viviendo? Maggie, con el tema. Adelante, Maggie. Tomo la metáfora, Pauli, del sol y me preguntaba esto, si será para las clínicas privadas y también para los públicos, claro, de nuestra ciudad, para los equipos de salud en general, que haya restricciones será un alivio también para ellos. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Piazzalini, quien es director del Instituto Médico y además también está al frente de esta entidad de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Río Cuarto, para preguntarle concretamente qué está pasando con nuestros equipos de salud, con las camas de terapia en nuestra ciudad. Así que, doctor, bienvenido a Punta la M. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Lo decía al principio, ¿es para ustedes un alivio pensar que haya restricciones, por ejemplo, en la circulación? ¿Cómo toman, digamos, estas medidas que todavía no sabemos concretamente qué va a pasar en Córdoba? Pero algo seguramente habrá podido oír o ya habrá sido informado. Todas las medidas que generan menos contacto interhumano, seguro que favorecen a que no hayan tanto números de casos. Yo creo que la medida está orientada a horarios donde la movilización de gente y ese acercamiento está dado en cuestiones que no son productivas. Están apuntando claramente a que no hayan reuniones en fiestas o cuestiones que no son, está bien que al sector que vive de la noche o que tiene actividad en esos locales se ven afectados, pero no tienen un impacto en la economía general como es que hubiera una restricción en los horarios comerciales o en actividades productivas. Que esto está marcando una diferencia importante con lo que fue la cuarentena del año pasado, donde se frenó toda actividad. Lo que estamos viendo es un aumento en la gente joven de casos, que eso tarde o temprano, cuando van a su núcleo familiar, va a ir impactando en gente de otra edad y va a terminar impactando en gente con factores de riesgo, y eso sí puede llevar a tener un efecto sobre la disponibilidad de camas y el gasto de recursos. Por ahora no lo estamos viendo, pero si hay escalada de casos en general y se están viendo que localmente está habiendo escalada de casos, en algún momento eso va a tener impacto en la ocupación de camas, seguro. Ahora, doctor, concretamente, bueno, vemos que, por ejemplo, ayer en Córdoba, en la provincia, hubo 2.000 casos, 70 y algo en la ciudad de Río Cuarto. Digo, concretamente en el interior, ya sea del instituto donde usted trabaja ahora o de las clínicas privadas de la ciudad, ¿qué pasa con la ocupación de las camas críticas? ¿En qué porcentaje están siendo ocupadas? La ocupación de camas críticas uno las tiene que definir en camas críticas COVID y no COVID. Hay una diferencia sustancial entre la primera ola, que fue agosto-octubre del 2020, donde la disponibilidad de camas que teníamos, del total, era más de un 90-95% las podíamos disponer para ser ocupadas por casos COVID. Hoy lo que estamos viendo es que las camas generales están siendo ocupadas por patologías no COVID, que es lógico, al haber circulación de personas, al haber estrés, al haber actividad comercial, al haber actividad en las rutas, al haber actividad en los colegios,
las enfermedades de todo tipo de índole y los traumatismos viales, laborales, están y ocupan camas. Entonces, a un inminente aumento de casos COVID, no nos vamos a encontrar con el 95% de nuestra capacidad instalada para darle servicio a esos casos. Vamos a encontrar menos camas. Esto va a ser dinámico. Seguramente cuando empiecen a haber escalada de casos, van a ir tomándose medidas, la gente va a tomar medidas sin que el gobierno se los diga, y probablemente caiga un poco, no sé cuánto, el número de camas ocupadas no COVID. Pero seguramente no vamos a tener la condición que tuvimos en agosto del año pasado, porque la actividad o el uso de recursos para patologías no COVID bajó a un menos de un 5%. Ese teatro no lo vamos a tener. ¿Y otra diferencia? Tenemos otras cuestiones positivas, que es que algún grupo de riesgo lo hemos logrado vacunar, hemos vacunado al grupo en su mayor parte, no en un 100%, pero casi al sector del equipo de salud. Se han vacunado los geriátricos, se está vacunando, o se está intentando vacunar a las personas que tienen riesgo. Eso nosotros podemos inferir de que eso genere de que haya muchos casos, pero que no lleguen tantos a terapia intensiva. Pero si el pico es masivo y es mucho mayor que en el número de casos que en el 2020, es inexorable de que con el correr de los días la demanda de camas críticas y de camas de aislamiento de las instituciones aumenten. Y tenemos que estar pensando en que puede haber una saturación por esta cuestión de que van a convivir las dos patologías. Doctor, de hecho, bueno, usted mencionaba algo que es cierto, si comparamos el equipo de salud, que cómo nos agarró en 2020 y ahora 2021, gran parte ya está vacunado, lo cual es quizás una tranquilidad, digamos, para ustedes, saber que ya cuentan con la vacuna. Sin embargo, había otro dato que también estábamos evaluando y queremos saber su opinión. Hay un 10% de la población de Río Cuarto, un 11%, digamos, casi más de 20.000 personas que ya están vacunadas o están por ser vacunadas esta semana. Es muy poquito la población que recibió la vacuna. Entonces digo, ustedes, para estar un poco más tranquilos, ¿qué porcentaje de la vacunación, de la población debería estar vacunada? Para uno tener y abolir el pico, las publicaciones dicen que tiene que ser un 50 o un 60% de las personas tienen que tener inmunidad de algún tipo, ya sea la adquirida naturalmente por haber sido infectado, más las personas que han recibido la vacuna. Pero si nosotros tenemos ese 10 o 15 o 20% de vacunas indicadas selectivamente, más selectivamente en el grupo que tiene más chance de complicarse y ocupar las camas, esto es un efecto muy positivo y uno no puede hacer un análisis banal sobre el porcentaje de la población total. Porque, ya, repito, si eso cayó en las personas que tienen riesgo y las que tienen más de 60, 70 y 80 años, que son las que se murieron y las que ocuparon terapia intensiva, seguramente va a tener un efecto positivo. También contamos con otras herramientas para aclarar camas, que no las teníamos en la pandemia del 2020. Y es que hoy tenemos posibilidad de tener, ya sea por PCR, que la tenemos en un par de instituciones privadas, y de tener otros métodos como es el LAM o el NeoKit, que en 24 horas nosotros estamos definiendo si un paciente es positivo o negativo. Tengan en cuenta que nosotros en esta misma época del 2020, cuando teníamos un sospechoso, tardábamos 7 días en que nos dijeran que si era positivo o negativo, y lo teníamos aislado o en la casa o peor, en las clínicas, y estaban ocupando un recurso fundamental, que podía ser ocupado por 2 o 3 pacientes, o 7 pacientes sospechosos distintos, días distintos, al tener
la información de un día para el otro o en el mismo día, porque si uno se hisopa a la mañana, a las 17 o a las 16, vos ya estás teniendo el resultado si es positivo o negativo. Es una herramienta más que contamos y que no es poco importante. Un avance, digamos, por ahí uno se olvida realmente, usted le decía lo que hemos vivido antes, o que esta lucha por los respiradores, bueno, por ahí las clínicas, los equipos de salud se han podido equipar, lo cual es una buena noticia. Doctor, por último, y brevemente le pido si puede ser, ¿qué le parece que hemos aprendido en este año de pandemia? Y hemos aprendido un montón de cosas. Aprendimos que el equipo de salud o las personas, el equipo de salud dentro de las instituciones tiene menos riesgo de contagiarse que afuera, y que todos nos contagiamos en la misma modalidad, y que socialmente. Este es un virus que no se transmite en lugares donde uno trata a los pacientes. Se transmite en donde uno baja el tenor de defensa. En el momento en que nos sacamos el barbijo, en el momento en que compartimos un café, y bueno, eso ha sido transversal a todo el mundo. Hemos aprendido que en las instituciones podemos tener zonas blindadas y podemos seguir dando servicios a las patologías no COVID, que no van a desaparecer, porque el aislamiento extremo no va a volver, porque el país no da, porque ya en el mundo se demostró que los aislamientos y los estados de sitio no resuelven, sino que se resuelven con cuestiones más puntuales, intervenciones más puntuales, más localizadas, ya sea en un pueblo, en una localidad, en una ciudad, y no esta medida de que no haya circulación de 0 a 6 de la mañana, es una medida inteligente, porque no está afectando económicamente masivamente al país y está atacando un problema que son las reuniones clandestinas, que es la actividad de esparcimiento, que es donde nosotros vemos que se contagian la mayoría de la gente, y que es lo que estamos viendo. Los que se están contagiando son personas entre 14, 15 y 40 años, que son los que tienen una actividad en este sentido mucho mayor, como así también tienen una actividad laboral y general mayor que una persona adulta, que se están cuidando mucho más, y todos los estamos cuidando. Muy bien, doctor. Le agradecemos el contacto con Puntal AM como siempre. Ha sido muy claro, así que bueno, ahora deberemos esperar finalmente cuáles son las medidas que se van a tomar en esta provincia y bueno, y ver allí qué sucede. Muy amable como siempre, un gran saludo. Gracias a ustedes y disculpen que nunca puedo ser breve. No, pero le salió muy bien. Gracias. Hasta luego. Acá vamos a hablar entonces, Pauli, con el doctor Mario Piastrellini, un médico, ya diría siempre amigo, porque siempre lo consultamos obviamente en estas cuestiones. Además, él dirige también esta asociación de entidades sanatoriales de nuestra ciudad y además también es el director del Instituto Médico, así que con su perspectiva, me quedo con lo último que dijo, ¿no? Me parece que es el título incluso de la nota. Es muy inteligente esta decisión de cerrar de noche, porque vemos que el gran foco de contagios se realizan en encuentros sociales, clandestinas, y no se limita en gran medida la actividad económica. Es así. Muchísimas gracias, Maggie. Ya volvemos contigo. Bueno, gracias. Hasta luego.